Buenos días. Bienvenidos a todos a Gestos de la Poesía 2022. Acá estamos con Lance Henson y Francisco Cabanzo, que vamos a hablar un poco sobre Peyote Road. Bueno, entonces, antes de comenzar, voy a decir como un poco sobre ellos. Lance Henson es un renombrado poeta, ensayista, dramaturgo, traductor, profesor universitario, activista cultural y político. Pertenece a la nación Cheyenne. Creció cerca de Calumet, en Oklahoma, donde sus tíos abuelos lo criaron y le enseñaron las tradiciones y la cultura de la tribu Cheyenne. Después de graduarse de la escuela secundaria, sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Publicó su primer libro de poesía, Keeper of Arrows, en 1971, cuando aún era estudiante en el Oklahoma College of Liberal Arts. Más tarde hizo un posgrado en la Universidad de Tulsa, donde obtuvo una maestría en escritura creativa y desde entonces ha viajado por el mundo dictando conferencias y leyendo poemas en diferentes festivales. Por su actividad largamente sostenida en defensa de la libertad y la justicia, fue honrado con un reconocimiento por parte de la Organización de Partisanos de Italia. Ha publicado 38 libros de poesía, la mitad en Estados Unidos y la mitad en el extranjero. Lance, como dije, es miembro del Cheyenne Dog Soldier Clan y de la Native American Church. Ha participado en la Danza del Sol Cheyenne durante 32 años. Y su su libro, Un río no tiene nombre, fue traducido por mí. Mi nombre es Santiago Espina y fue publicado por Lobo Blanco Editores en Colombia. Y también está con nosotros Francisco Cabanzo. Él es un colombiano naturalizado italiano, es arquitecto, planificador, investigador urbano y artista visual. Es doctor y máster en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, máster en estudios urbanos por la Escuela de Arquitectura de Venecia, especialista en restauro de manufactos rurales y centros históricos, y tiene un diploma en educación ambiental por la Tufts University de Boston, en Estados Unidos. Ha participado en proyectos arquitectónicos y de diseño urbano en Colombia, Brasil, España. Ha estado en eventos, seminarios, congresos, muestras individuales y colectivas en varios países. Posee experiencia en gestión y producción artística cultural a nivel internacional y ha trabajado en temas de arte público, en arte urbano, y es experto internacional y consultor de investigación. Y como experto internacional y consultor de investigación ha trabajado en proyectos financiados por la Comunidad Europea y en proyectos internacionales de cooperación financiados por la OEA y el MAE italiano. En general trabaja los temas del territorio y paisaje en un área donde se juxtaponen la tradición y la modernidad. Bueno, entonces creo que a partir de esta introducción ya podemos comenzar nuestro diálogo. Yo imagino, voy a tratar de traducir las preguntas al inglés. Lance, I'm going to make the questions first in Spanish and then in English. And you can both speak whenever you want, okay? Because I am thinking more like a dialogue between you two, and I'm not going to say much, okay? Okay. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es cómo surge el proyecto de Peyote Road, o mejor dicho, qué fue lo que llevó cada uno a embarcarse en este proyecto. En la introducción de los poemas, Lance dice que cualquiera debe buscar sus raíces para hallar la experiencia de estar vivo, y supongo que esa experiencia de buscar las raíces fue diferente para cada uno de ustedes. Lance, so the first question is, how did Peyote Road come about, or rather, or if you want, what led each one of you to embark on this project? In your introductory note, you say that anyone must search for their roots to find the experience of being alive. And I suppose that experience of searching the roots was different for both of you, coming from different backgrounds and such. So perhaps we can start talking about that. Okay. Well, ironically, this project began out of a conversation that was begun by my brother Francisco in southern Italy, in a town called Foggia. We were meeting
during a time of holiday, the Christian holiday of Christmas. And I don't celebrate that holiday. I celebrate it because I have children and give gifts. But other than that, it's not my creator. So we were, Francisco and I were strolling down this busy Christmas lane, and a conversation was struck up by Francisco regarding peyote and his experience with the medicine there in Colombia, ayahuasca. And as we continued to speak, something formed within our conversation about telling a story about peyote. And Francisco was kind enough to consider that the poems I'd written in America along the old Highway 66 that links Chicago to the west coast of Los Angeles. So that's how this journey began. And, I'll let Francisco elaborate on that if he chooses. Thank you, Lance. Thank you, bro. No sé si prefieren que hable en inglés o en castellano. Creo que es mejor que hables en español, porque igual después vamos a poner subtítulos. Lance, we're going to put some subtitles to your interview later, so. Okay. Bueno, yo quisiera decir que, todo este curso no es una imagen en la que me reconozco, es una imagen que digamos que la academia impone. Más bien preferiría decir que soy un mestizo y que tengo una identidad en tránsito. Y que todo nace de un encuentro que fue entender que yo había sido un extranjero en mi propia piel hasta casi los 40 años de edad. Y todo surge con un encuentro con médicos del Putumayo y su cultura del yagé. Pues fue una cosa muy, digamos, de una experiencia muy profunda y transformadora que me llevó a preguntarme quién era yo, ¿no? La pregunta que dice Lance, ¿de dónde vienes? Y pues yo era un sujeto mestizo, entonces como tal comencé un poco a indagar de dónde venía esa parte que había descubierto en ese mundo ritual de los ingas del Putumayo y quise hacer un trabajo en agradecimiento a la medicina del yagé, dedicando mi trabajo, 5 años de mi vida en un trabajo doctoral. Pues ese proyecto coincidía con la época del Caguán y hacer una tesis llevándose una cámara y una grabadora y todo este cuento por esa zona equivalía a pasarla muy mal. Y los taitas me dijeron que no, que eso no se podía hacer. Entonces, digamos que mi cómplice, que era hacer un doctorado para dedicarle 5 años de mi vida a esto, se quedó sin objeto de estudio. Y ahí es donde aparece el episodio de en una Navidad, en una mesa, en una tábola italiana, me encuentro con Lance y comenzamos a hablar del camino del yagé y él me habla del camino del peyote, Peyote Road. Y entonces me dice, ¿y usted por qué no se viene conmigo por el camino del peyote? Y comenzamos con un primer trabajo que fue muy lindo, que fue acompañar a Lance con 2 poetas nativas, Laura Toje y Kateri Akiwensidam, en un tour de poetas por Italia. Y terminamos en una cosa un poco surrealista, que era un grupo de europeos jugando a los indios y los vaqueros en unos tipis en una finca. Y entonces, pues uno se pregunta quién es, ¿no? Y quién es la gente, quiénes somos. Y entonces Lance me invita a hacer este viaje por el camino del peyote y yo no era un biólogo, yo no era un antropólogo, yo era un artista visual y entonces le digo, bueno, vamos a caminar por tu territorio en ese camino del peyote. Emprendo un trabajo que es muy sencillo. Indagar la poesía de Lance para probar científicamente que él
con su poesía, densificaba de significatividad el territorio. O sea que una realidad que es invisible, que es inmaterial, que es espiritual, tomaba forma y hacía que los lugares, yo partí como de la idea de que el mapa de los Estados Unidos para mí era un mapa vacío, y comencé a encontrar lugares, personas y situaciones descritas o identificadas en la poesía de Lance. Analicé su obra, extraje estos lugares, estos puntos, y hice un mapa y coloqué estos puntos. Y entonces lo que hice fue, pues bueno, hay que comprobar esto científicamente en el sentido occidental de la palabra. Y entonces puse los puntos que estaban en su poesía, en el mapa, y emprendimos con él un trayecto desde Oklahoma. La idea era llegar a Nararachi, el lugar donde había estado Antonín Artaud, en ese camino del peyote, desde donde hace su viaje hasta Estados Unidos. Pero llegamos solamente hasta la mitad de ese trayecto con Lance, que fue una aventura maravillosa porque hizo visible lo invisible a través de su poesía y mostró que la forma de su lucha, que es la palabra y la pluma, pues son una manera de resistencia muy importante de las culturas nativas en nuestro continente. May I add something? Yes. Of course. What transpired on this journey was actually sort of a mythological. We crossed over into America and traveled in a rental car, and we drove the Peyote Road, which is the places that maybe Francisco has explained where I'd written poems. And actually, what occurred to us in that car was a series of events that have basically, they were messages of our journey. And we drove, rather Francisco drove, he wouldn't let me drive. I didn't have a license at the time. We drove actually through a deer that was on a modern interstate and visible only to us, and we drove right through it. It was a spirit deer, which is appropriate for the landscape we were in, which is the Llanos Staccato, west of Amarillo, Texas. And this journey began to take us to a time older than America. And it maintained that vigil upon us through the whole journey. And that's why the poignancy of this project has so sort of taken a life of its own. This project is nowhere near finished. And I hope that my brother and I live long enough that we can finish the story. Thank you, Lance. Could you please perhaps explain to the people in Colombia or whoever is listening, what is Peyote Road, given that perhaps many people are not familiar with Native American traditions and knowledge? Peyote itself is a healant, and it is for the members of the Native American Church, who are all indigenous people in America, a place to pray and meditate and have camaraderie with one another, men and women, in a ritualized ceremony with the healing plant of peyote among us. And the premise for this project was to attempt, from my point of view, a way to connect peyote from its origins in southern and central Mexico
to the peyotes in Oklahoma. And that journey was completed more with Francisco as I left him to fly to San Francisco to do poetry reading. But the project itself, for me, is a project of homage to this sacrament that has influenced and changed so many indigenous people's lives. Gracias. Francisco, y te quería preguntar a ti, como en calidad también un poco como de extranjero, creo que ya lo hablaste un poco y me interesó eso que dijiste, como que tenías esta idea de que el paisaje de Estados Unidos era vacío, era como un lugar vacío. Quizás, no sé si podrías como un poco hablar más sobre eso, como hablar, como qué te sorprendió, o como qué no esperabas ver en ese recorrido. Digamos que yo, por el ejercicio académico, me tuve que sumergir en una cantidad de documentación. Pero lo que hice fue en un cierto momento olvidarme de todo eso y entrar a través de la poesía de Lance. Y lo que entendí es que era impresionante la realidad de ellos, porque físicamente es un territorio blanco, es un territorio pues de la potencia económica más grande del planeta, que ha tenido una fuerza de, digamos, de imponer una manera de ver y de ser y de estar en el mundo encima de esta realidad nativa que encarnan los hermanos americanos. Y entender que Lance lograba llevarnos por ese lugar, por ese territorio en el que ya no los veíamos. Había modernidad, había lengua inglesa, toda la materialidad del territorio hablaba de que ellos ya no existían. Salvo en algunas reservas o en algunos lugares donde obviamente también parecía que la vida moderna los había anulado. Y entender que en la potencia de la fuerza de la medicina del peyote, esa cultura no solamente se había salvado, sino que tenía una fuerza muy, muy, muy importante, pues fue revelador. Pues fue revelador porque mostró que ese territorio no estaba vacío y que esa cultura nativa existía a través de una resistencia inmaterial e inclusive haciendo mímesis, un sincretismo muy fuerte. O sea, el hecho de que él utiliza la lengua del enemigo, pero en un acto de rebeldía no usa mayúsculas. O sea, usa la lengua, pero no acepta sus leyes, las leyes de esa lengua. Entonces, fueron como claves muy importantes para entender lo que él nos estaba haciendo, que era que con una gran generosidad llevarnos por ese mundo invisible y hacérmelo visible a través de su poesía. Mientras caminábamos. Y la otra cosa importante es que durante ese trayecto él compuso estos poemas de este libro que ustedes van a ver. Entonces, fue un acto de acompañar el proceso creativo de Lance. Inclusive durante el viaje pudimos registrar su libreta de apuntes, o sea, los borradores, la letra viva que él iba construyendo día a día durante el viaje. Y esa libreta desapareció. Fíjense lo importante de este gesto de la inmaterialidad, ¿no? Lo único que queda es ese archivo digital de las páginas que él escribía y corregía durante el viaje. El episodio que él narra de este venado es muy bello. Hay cosas de ese mundo que digamos que en algún momento a uno lo tocan, pero en ese momento, como dice Lance, nos atravesó. Íbamos de noche, noche adentro, en una autopista, y solamente teníamos la carretera al frente recta, no eran curvas, nada, era una llanura, la llanura americana. Y mientras Lance al lado fumaba un tabaco y conversábamos en el viaje con alguna cervecita en la mano, y de pronto apareció un venado en medio de la
carretera como de improviso, ¿no? Y la sensación que yo tengo fue que no lo esquivamos, no lo atropellamos, sino que lo atravesamos. Y fue revelador porque yo pensé que en algún momento yo estaba cansado o estaba muy, muy trasnochado de todo un día de trayecto, y paramos entonces un poco de kilómetros más adelante cuando pudimos en una estación de servicio, una gasolinera. Y cuando íbamos a entrar, bajamos del carro y había una camioneta estacionada. Y esa pickup tenía atrás el cadáver de un venado. Eran dos cazadores que habían parado también ahí. Y Lance miró al chico, era un hombre con su hijo. Y Lance miró al chico y en su rostro estaba la cara de la muerte. Este chico había vivido la experiencia de la muerte. O sea que el venado que vimos en la carretera no era otro que el que encontramos muerto en la estación. Cualquiera dirá que esto no es verdad. Pero estábamos en el camino del peyote. No estábamos en la carretera. Poderosísimo, poderosísimo. Lance, I think that I'm going to make the same question to you, the same question that was there anything, perhaps you knew this territory better, of course, you know this territory well. Was there anything surprising that this journey allow you to see this landscape in a new light? Or how did your relationship with the you crisscross it with Francisco? Well, the journey began in Oklahoma. Francisco flew in with the cameraman, and we met there. And met my son, who lived in Oklahoma, and the Shawnee poet, Barney Bush. And all of the meetings we had were symbolic regarding not only this project, but the indigenous reality that is America. We met later, before we left Oklahoma City. I took Francisco to an Indian bar, and it was there that we met the hard life of Native America, the drinking life, the trauma so apparent in my brothers and sisters who drink there. And we went there for the experience of meeting these people some of whom I grew up with. And to live in Oklahoma is a hard place if you're indigenous. And to live in America is a hard place if you're indigenous, especially today. Our journey began there, and it became, for me, always, as I said before, I do not recognize America as it exists today. I have very little to share with what America is today with the American people. The places I go are in Indian country, where life is just different. It is infused with a kind of spirit and camaraderie and brotherhood and sisterhood that is not common in America. And one of the common things about being a Cheyenne person,
when I meet a male man, it's a long time before I accept them as a human being, because most men are little boys kind of lost in the world. You see it in the leadership today, these little boys making war over land. So I always, when I go to America, I travel in Indian country, and it is laden with history, a deep history of resistance and ongoing resistance. We crossed over landscapes that my warrior brothers fought for to try to save the buffalo and other animals. We drove over landscapes where the Navajo and the Apache had reservations, and it's Indian country to me. So I don't know if this answers your question, because I'm always diverting to different things and places, but it was a phenomenal journey for me, because I never traveled with anybody through these places and to these places. I usually travel alone, and it was quite an experience to travel with Francisco. The events that didn't shape this journey, but sort of are part of it, was shockingly America, but also in another way, traveling into a different time, a different place. Francisco, ya, bueno, ya parece que se nos está acabando el tiempo, pero quisiera hacerte dos preguntas para terminar y que creo que están relacionadas. La primera tiene que ver con la decisión estética, quizás de que las fotografías sean en blanco y negro. Quizás como me gustaría ver cómo entender el proceso quizás que hubo tras de eso, porque me parece una decisión bastante interesante. Y la siguiente es, tú mencionaste de cómo la poesía de Lance se erige como una forma de resistencia, porque si bien utiliza el lenguaje del conquistador, el lenguaje del colono, del imperio, también dentro de la misma gramática, pues hay como una subversión de esas leyes. Entonces la pregunta ahora va como desde el lado desde el punto de vista de la fotografía, si la fotografía, o tú crees, puede ser como una resistencia, si no lo crees, o cómo puede ser también una resistencia. Ok, creo que las dos preguntas que tú haces se conectan y una responde la otra. Nosotros hemos perdido en muy buena medida nuestra conexión profunda con nuestras raíces, y el primer elemento que me permitió sentirlo fue que Lance tenía palabras para decir lo que él quería en su propia lengua, yo no. O sea, yo soy un mestizo que perdió su lengua. Pero cuando se pierde la lengua, o cuando desaparece una lengua, no desaparece una lengua, un idioma, desaparece una poesía, o sea, una manera de cantar la vida. Desaparece una sonoridad, pero desaparece también una manera de ver, de ser y de estar en el universo. El camino del peyote es el camino de la Vía Láctea, pero es también el camino de la vida. Es entonces una metáfora de la existencia humana en el mundo, en el universo. Y si se pierde la manera tzitzistas de contarla, desaparece un pedazo del universo. Porque el universo, cuando hace conciencia a través de la palabra, de la poesía, es creación. O sea, es un nuevo universo. Y entendí cómo era fuerte esta cosa de perder la lengua. Y esto que hacía él de subvertir en el sincretismo lo que te impone otra cultura, que es la tuya. Al ser mestizo, el enemigo no está fuera, está dentro. No es un ajeno, eres tú mismo.
Y entonces el proceso de escoger la estética fue doloroso. Nosotros viajábamos 3. El tercero era un cineasta argentino que tenía un sueño. Su sueño era documentar la ceremonia del peyote. Y la ceremonia del peyote está prohibido filmar porque es un momento sagrado. Entonces, para el cineasta fue un fracaso el viaje, porque él quería agarrarla y volverla su obra. Yo iba en el vacío y lo único que hacía era escuchar a Lance y ver lo que pasaba alrededor y tratar de dejar un rastro de eso que es inmaterial. Entonces, la escogencia fue doble. Hice una parte de la fotografía que es la que ustedes conocen, que es en blanco y negro. Es la que la Occidente entiende como la realidad, el documento. Pero otra parte de la fotografía de ese trabajo está hecha en color, pero en color alterado. Para hablar de estos estados alterados de la conciencia y de una realidad invisible, de una realidad que no es la realidad. Entonces, la superposición de las dos formas, de las dos estéticas, son el relato en realidad. Pero yo tenía que presentar una tesis doctoral. Ese era el alibi, ese era como el cómplice que teníamos para hacer este viaje que hicimos. Pero es muy importante entender entonces que la fotografía, cuando es en blanco y negro en Occidente, es documento, es prueba, es objetividad. Pero cuando hay color, depende de la luz, depende de la inclinación del sol, depende de los estados de ánimo, y eso fue un poco lo que hicimos. Pero lo trabajamos entendiendo que el viaje que habíamos hecho no era un viaje físico en el territorio, era un viaje espiritual, en el que dice Lance, todavía no hemos terminado. O sea, su camino, su viaje, por esa especie de arco que se traza en el universo en el que él nació, que es el del mundo del ritual del peyote, todavía no ha terminado. Y entonces ha sido un verdadero placer caminar un pedacito de ese camino al lado de él. Now, I wanted to tell you, Francisco, I was in Oklahoma 2 months ago and drove the routes that we drove to Monument Valley, but traveling with my daughter, who is 22 years old and is on a pilgrimage for a year. She's a nurse, psychiatric nurse, and we traveled to gather cedar and sage because it was Sundance ceremonial time, and the sage was just blossoming and blooming, and we stopped the same place that we stopped. And that's one place that for some reason, when these farmers cut the grass on the sides of the road, that sage grows back profusely. So I just wanted you to know that she is traveling with that sage and cedar from 12 Mile Point, where the coyotes and owls gather nightly to speak. Beautiful. Beautiful journey for Zoe. Lance, we have 2 minutes left, but why don't you just, before closing, why don't you speak about what do you think that is the next part of the journey? As you said, that the journey has not ended. Well, after we're enduring this endangerment that Mother Earth has thrown upon us, this virus, and it has decimated indigenous people all over the world, been weaponized by governments. President Trump weaponized this virus against the Navajo and Lakota. The stories are just insane about what happened to indigenous people. The Cheyenne in Oklahoma are still suffering from great loss. We're a small tribe, 12
1,400 people. And to lose a family member is devastating. And we lost many, many family. We're all related. And so for projects like this, the immensity must continue. And what we had dreamt to do was to link peyotes from central and southern Mexico with the members of the Native American Church. There is some travel. The peyote gardens that grow, peyote doesn't grow in Oklahoma. It grows in central, in northern Mexico. So we pilgrimage there to gather it and use in ceremony.